y amén. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por conectarse a la hora acordada para nuestro estudio bíblico. Es un privilegio poder estar con ustedes. Vaya conmigo a la escritura, al Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Vamos a analizar de los versículos 14 al 17. Por supuesto, no únicamente estos tres versículos, sino también vamos a analizar, o 4 versículos, vamos a analizar el contexto, por supuesto, en el que se da este evento, y vamos a tratar de escudriñar qué es lo que el Señor nos quiere decir con respecto a esto. Hemos titulado este mensaje, La sanidad está al alcance por tu fe en Jesús. La sanidad está a tu alcance por tu fe en Jesús. Así que vamos a hablar acerca de la sanidad. No es un tema fácil de poder compartir debido a que hay mucha polémica en cuanto a la sanidad divina. Algunos dicen que la sanidad ya no es parte de este tiempo, que los milagros que el Señor hizo al principio en la iglesia cristiana naciente, algunas de los dones del Espíritu no están disponibles para hoy, y hay personas que ni siquiera oran por la sanidad del cuerpo. Entonces vamos a ver diferentes corrientes de pensamiento en diferentes congregaciones. Vamos a analizar de parte del Señor qué es lo que Él quiere que sepamos ahora con respecto a la sanidad divina. Mateo capítulo 8 del 14 al 17 dice: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hasta ahí la palabra. Vamos a ver el contexto. Este capítulo, el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, ha sido ubicado inmediatamente después de uno de los eventos más sobrenaturales que hubieron en el tiempo de Jesús. Este evento fue llamado, o es llamado por los teólogos, el Sermón del Monte. En las últimas oportunidades y en las próximas semanas estaré predicando, tal vez no acá en este estudio, pero en los lugares a donde me toque hacerlo, acerca del Sermón del Monte. Estamos enfocados en analizar esto que he llamado en algún punto la masterclass de Jesús. Y en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, logró compilar algunas de las enseñanzas que Jesucristo le dio a sus discípulos cuando los estaba preparando para ser enviados. Es por eso que a este sermón también se le llama el discipulado de las personas que después iban a ser llamados apóstoles. Entonces, vemos cómo lleva la secuencia el Evangelio según San Mateo. No necesariamente la lleva cronológica. Quiere decir que muchos de los eventos que nosotros podemos leer a lo largo de estos capítulos no necesariamente pasaron uno después de otro. Mateo, el evangelista, era contador, era hombre de números, entonces él todo lo ponía en cuadros, y los cuadros tenían que llevar una línea lógica para él, un orden. Entonces había agrupado ciertas cosas que habían sucedido para un mejor entendimiento, no necesariamente cronológicas. El Sermón del Monte y algunos de los milagros que vamos ahora a repasar están, por supuesto, replicados en el Evangelio según San Marcos y en el Evangelio según San Lucas, de acuerdo como cada uno de ellos lo percibió. La orden del Espíritu Santo era que se escribieran esos eventos. La orden del Espíritu Santo que inspiró a estos escritores, y que ellos fueron testigos, muchos de ellos, algunos de ellos fueron testigos en primera línea de esos milagros, era que quedaran grabados. Es por eso que probablemente nosotros vemos un relato de Marcos, que fue alguien que caminó al lado de Cristo
Él es mucho más escueto al hablar, a escribir que Mateo y que Lucas. Los evangelios de Mateo y Lucas son mucho más extensos, 28 capítulos contra 17 o 18 del libro de Marcos. Entonces vemos cómo Marcos usaba o cada uno de ellos usó su libertad de escritura para acomodar lo que ellos vivieron en algún momento durante su estadía, 16 capítulos del libro o el Evangelio según San Marcos. Entonces, vamos de nuevo al Evangelio según San Mateo. Los eventos se repiten, Dios dio la autorización para que se volvieran a replicar, por eso estos tres evangelios se llaman los evangelios sinópticos, porque se pueden comparar entre ellos y vamos a encontrar esas repeticiones de algunos eventos. Hay otros eventos que no se repiten. Entre estos tres evangelios, muy pocos de ellos no se repiten, y eso quiere decir que el evangelista, el escritor, fue testigo o recibió informes verídicos acerca de estos eventos que habían sucedido, que únicamente ellos sabían y que por eso lo sabían con el aval del Espíritu Santo incluidos en cada uno de sus relatos. El Evangelio según San Juan, por otro lado, lleva una tónica totalmente diferente a los primeros tres evangelios. Esto dado mucho porque Juan también, él en su evangelio se describe a sí mismo como el apóstol a quien amaba Jesús, y era porque él tenía una relación mucho más cercana a Cristo, y probablemente Juan vio un montón de cosas y redactó su evangelio o el testimonio, podemos decir, de la vida de Jesús junto a Juan de una manera diferente. Hay algunos eventos que solo podemos leerlos en el Evangelio según San Juan, y unos detalles tan vívidos, tan reales, que solo lo podemos encontrar en ese evangelio. Por eso los primeros tres son llamados evangelios sinópticos, y luego el Evangelio de Juan debe estudiarse por separado. Bueno, esta es una introducción para que conozcamos un poco de la Biblia. Volviendo a nuestro tema, que es el Evangelio según San Mateo, finaliza el Sermón del Monte en el capítulo 7, y luego el evangelista organiza, por supuesto avalado por el Señor, el versículo del capítulo 8 en adelante, una serie de milagros que hizo el Señor Jesús. Él estuvo en el monte, discipuló a su gente, los preparó, les dio un gran discurso, le dio una preparación teórica de lo que iban ellos a esperar ya en el ministerio, y luego dijo, bueno, muchas gracias por venir, la clase ha terminado, tengo que seguir haciendo los milagros y llevando la palabra a todos los rincones de la tierra. Entonces él empieza a caminar. Por eso en el capítulo 8 empieza el capítulo 8 con 3 milagros de sanidad. Eso es lo primero que el Señor hizo después del Sermón del Monte. 3 milagros de sanidad. Luego da algunos consejos a aquellos que querían unirse al grupo de los cristianos y seguir a Cristo. Luego hace otro milagro donde calma la tempestad y liberta a algunos endemoniados, sana a algunos paralíticos, y luego hace un llamamiento a algunos evangelistas. Entonces ese es más o menos el orden que llevamos. Capítulo 8, versículo 1, vemos cómo el Señor sana a un leproso, y es aquí el tema. Ya vamos a entrar ahora al tema que nos atañe en esta oportunidad. Luego del Sermón del Monte, sale caminando, se reúne de nuevo con la gente en los pueblos y en las ciudades, y lo primero que hace es sanar a un leproso. Ustedes saben de que, o si no, pues acá con mucho gusto se los cuento, la lepra en aquel tiempo era una de las enfermedades más comunes, era una de las enfermedades más contagiosas e inhabilitantes que había durante ese tiempo. No había cura para esto, se ponían en ciertos tratamientos si se detectaba en las etapas más tempranas, y los leprosos eran aislados porque era altamente contagiosa. Entonces ellos tenían que irse a ciertas ciudades a donde solo iban a vivir leprosos, y por supuesto esto quebrantaba las familias, separaba las economías y hacía mucho daño al pueblo. Entonces los leprosos tenían un montón de leyes también, que no se podían acercar a
a las personas y que necesitaban, como dije hace un momento, vivir en lugares separados. Entonces el Señor va y sana a un leproso en la primera oportunidad. Luego sigue avanzando y en ese camino llega un centurión. El centurión era un oficial romano, no judío, que había escuchado acerca del poder del Señor y se había acercado porque uno de sus siervos, recordemos que en aquel tiempo todavía había esclavitud y muchas personas tenían esclavos que habían comprado y que servían en sus hogares. Habían diferentes escalas dentro de los esclavos en aquella época y el esclavo, digamos, el más barato, si quiere decirlo así, suena horrible porque estamos hablando de personas, suena de verdad despreciable el hecho de poder comprar o esclavizar a un ser humano, pero tomándolo como ejemplo, dentro de esa estructura de los esclavos habían categorías. La categoría más baja de todos era aquel que había sido comprado para funciones específicas, y ese de categoría más baja, si se enfermaba el dueño o el amo, no gastaba ni un 5 en él. Lo dejaban morir, dejaban de darle de comer, era desgraciadamente tratado como un animal. Entonces habían ciertas escalas, pero habían unos de estos siervos, de estos esclavos que eran bien queridos, digamos, si nos vamos a la categoría 1 de esclavos, eran casi parte de la familia, los querían mucho, los cuidaban sus amos, les daban de comer, y habían algunas historias donde los esclavos ni siquiera, cuando el dueño les decía, mira, te quiero tanto y me ha servido tanto tiempo que te doy la libertad, andate, te quito la esclavitud, eres un hombre libre y te puedes ir. Y muchos de esos esclavos no se iban y les decían, no, ¿yo qué voy a hacer en otra parte del mundo si yo estoy bien acá? No me importa la libertad, me encanta servirte, me tratas bien, los dos somos contentos, felices y contentos, mi familia se ha desarrollado en tu propiedad y me gustaría quedar. Entonces, este caso del centurión y su siervo era uno de esos casos. El centurión estaba muy triste porque su siervo de esa categoría, de esa cercanía, estaba enfermo de muerte. Entonces hizo lo que pudo y este hombre, aún siendo romano, se acercó a Cristo y se acercó a él para pedir sanidad divina. ¿Y qué sucedió? Algo bien curioso que sucede acá. Por supuesto, no vamos a analizar estas dos lecturas con las que he empezado, es nada más armando el contexto para aterrizar en la tercera sanidad, que es la que vamos a analizar. Pero acá el Señor le dice, no te preocupes, andate de regreso para tu casa, porque tu siervo está sano. Y el Señor dijo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer por él, pero el centurión le dijo, yo soy un hombre militar, yo estoy acostumbrado a dar órdenes y las órdenes se cumplen. Por favor, no es necesario que tú vengas a mi casa, le dijo al maestro, sino que da la orden nada más, y yo sé que mi siervo va a ser sano. Y el Señor dijo una expresión y dijo, no he visto tanta fe como la de este hombre, ni en Judea, ni en Jerusalén, ni en los hebreos. Bueno, váyanse de regreso porque tu siervo ha sanado. Y cuando este hombre llegó a ese lugar, efectivamente el siervo estaba sano. Entonces, vemos cómo el Señor empezó a hacer uso de su autoridad y de su deidad, de su poder, para poder hacer este tipo de milagros de manera que la gente pudiese ver en él el poder de Dios. Y después aterrizamos en la historia, la cual hemos utilizado como base, que es la suegra de Pedro. Primero unos leprosos, luego un centurión y luego a Pedro. Los leprosos enfermos rechazados por la sociedad, el centurión no hebreo sino romano salvando a su esclavo, y ahora llega a uno de los suyos. Pedro era de su círculo cercano, aunque en ese momento no se había desarrollado todavía todo el ministerio, estaban al principio del ministerio, pero Pedro era Pedro, y el Señor sabía lo que iba a suceder con Pedro, era uno de los suyos. Entonces llegaron a la casa de Pedro, imagínense qué bendición el poder recibir al maestro en casa. Pedro debe haber corrido de lado a lado, así como Marta y María que estaban recibiendo al maestro,
todos queriéndole dar lo mejor al Señor, todos queriendo atenderlo bien. Pedro corría de lado a lado, pero el Señor, cuando entró, se dio cuenta que en una de las habitaciones estaba la suegra de Pedro, y la señora estaba enferma con fiebre. Fiebre en aquel tiempo no es como hoy, que uno se toma un antibiótico o uno se pone un termómetro y sabe qué tiene, si es una infección, o rápidamente se puede controlar, sino que en aquel tiempo una fiebre era algo que no se podía controlar. No sabía uno de dónde venía, si iba a ser grave, si iba a ser contagioso, si iba a ser algo que llevaría a la muerte a la persona. Entonces entra, la suegra estaba postrada. No dice la Escritura que el Señor fue a la casa de Pedro específicamente a ver a la suegra. No dice eso. No podemos decir que Pedro le dijo: necesito que vayas a mi casa porque la suegra se me muere. O sencillamente llegó a la casa de Pedro por otras actividades y vio. Podemos decir entre comillas, y esto no hay casualidades en la Escritura, ni en Dios hay casualidades, porque lo sabe todo, lo prepara todo, pero podemos decir entre comillas, casualmente llegó a la casa de Pedro y él vio a la mujer que estaba postrada en una cama con fiebre, y solo se le acercó. Eso fue lo único que hizo. Se le acercó y tocó su mano, y la fiebre le dejó y ella se levantó de la cama, debe haber sido casi de inmediato, y le servía. Me imagino que el Señor se quedó un rato, no sé si un día, no sé si dos, no sé si unas horas, en la casa de Pedro, y la señora, totalmente restaurada, se levantó y decidió servir al maestro. Tomó la mejor decisión, y es utilizar sus nuevas fuerzas en su cuerpo para servir a aquel que no solo la había sanado, sino que, como vamos a ver en ciertos mensajes a continuación en la Escritura, también la había salvado. Versículo 16, y dice que cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. O sea, se corrió la voz de que este hombre que había sanado a un leproso, que había sanado al siervo del centurión, que había dado todo ese gran mensaje en el monte, estaba en la casa de Pedro. Por supuesto, todos corren. Esto no es anormal, esto no es solo cultural, esto hubiera sucedido en cualquier otra parte del mundo. Si alguien se da cuenta, y quiero aclarar esto, todas estas personas que llevaron a sus endemoniados y a sus enfermos no necesariamente eran cristianos, no necesariamente habían seguido a Cristo, no necesariamente habían abrazado la doctrina de Jesús, sino que es obvio que todas las personas que están desesperados, con endemoniados o con enfermos, van y apuestan a lo que sea, van y buscan cualquier solución para que le enderecen a su ser querido, que le saquen los demonios o que les puedan dar sanidad divina. Si dicen allá es, allá hay que ir. Hay muchas personas. Entonces, todas estas personas que llegaron de noche y le trajeron muchos endemoniados, no necesariamente eran cristianos. Y con la palabra, dice la Escritura, después del punto y coma, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. O sea, hay una gran cosecha de sanidad divina y también de sanidad espiritual. Todos los que llegaron, imagínense, debía ser una fila larga, uno por uno, no sé cuántas horas se habrá tardado el Señor para sanar a toda esa persona. Conforme iban saliendo e iban contando testimonios, me imagino en el pueblo se habrá corrido la voz y todo el mundo empezó a salir, y llegaron unos que tenían cáncer, probablemente otros que estaban inválidos, probablemente otros que tenían una enfermedad congénita, probablemente otros que eran ciegos, que no habían podido ver, el que no había podido hablar, pero todos empezaron a llegar a ese lugar cuando empezó a correrse la voz, y me imagino que en esa pequeña ciudad en donde ellos estaban, llegó un momento en que llegaron todos los enfermos, la mayoría de los que estaban ahí, y luego los de la final de la fila
No sé, quizá habían ya unos que ya los cánceres se habían terminado, ya los mancos habían vuelto a tener sus extremidades, los inválidos caminaban, los ciegos habían visto, y ya los finales de la cola era nada más aquel que tenía una heridita en el dedo, aquel que se había machucado, se había cortado mal la uña, aquel que se había mordido el labio comiendo, aquel que se había apoyado un ojo, qué sé yo, por estarse sacando la arena de los ojos, aquellos que se habían cortado mal la uña del dedo gordo y se les había enquistado la uña, qué sé yo, cosas pequeñas. El Señor estaba sanando a todo lo que podía, a todos lo que podían, y todos estaban llegando ahí. Versículo 17, para que se cumpliese. Y esa era el tema de Jesús. La gente tenía que ver un cumplimiento de una profecía. El Señor hacía todo esto. El Señor pudo haber estado todavía a esta altura de la vida sentado en la casa de Pedro, seguía sanando a los enfermos, pero no era el hecho de la sanidad como tal. Tenía que demostrarle a esta sociedad de la época que se estaba cumpliendo una profecía. El propósito de la sanidad divina no es únicamente quitarnos el sufrimiento de poder apartar una enfermedad de nuestro cuerpo, o quitarnos el sufrimiento de tener a un pariente enfermo que probablemente pueda perder la vida. La finalidad de la sanidad divina es, número uno, extender por un tiempo la vida de las personas. Tengo que estar clarísimo que la sanidad divina tiene un límite. Si nosotros hiciéramos una lista de todas las personas que hicieron fila y que fueron sanados esa noche, yo le aseguro que no hay ni uno en este momento que esté vivo, ni siquiera el famoso Lázaro, amigo de Cristo. Lázaro murió otra vez. Toda esta gente murió de algo, no sabemos, probablemente no fue de esta misma enfermedad, pero murió de otra cosa. Por eso la sanidad divina no tiene como meta extender nuestra vida para siempre. Vamos a morir de algo. Entonces, la sanidad divina es para manifestar la misericordia de Dios, si es su voluntad, para extender nuestro tiempo sobre la tierra y darnos de esa forma la oportunidad de hacer cosas que tal vez no habíamos hecho para su gloria. Esa es el motivo de la sanidad. De hecho, también la sanidad divina es para incrementar, para hacer crecer, solidificar, edificar la fe en los creyentes, o para traer a la fe a los no creyentes o a los incrédulos. La sanidad divina es una herramienta en las manos del Señor para hacernos crecer en la fe, pero no es una herramienta definitiva. La muerte volverá a llegar. Entonces, el Señor tenía en mente, en este punto voy a hacer 3 sanidades divinas anunciadas, pero claro, en la casa de Pedro se hicieron muchas más, para que ellos conozcan que había una profecía en el libro de Isaías, porque este último versículo retoma la profecía del libro de Isaías, que ahora se está cumpliendo en mí, en el Mesías. Como yo se los voy a demostrar, quiere decir que el resto de la profecía mesiánica en Isaías se cumple en mí mismo. Esa era la estrategia del Señor. Dio un gran discurso, una masterclass a sus discípulos en los capítulos 5, 6 y 7. Luego inició con su proceso, con su set de milagros a partir del capítulo 8, para empezar a predicar que Él era el cumplimiento de la profecía. Por eso en el versículo 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El Señor estaba retomando Isaías capítulo 53, versículo 4. Estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eso es lo que estaba retomando el Señor.
El Padre estaba demostrando estos milagros para decir, este soy yo. No solo crean en la sanidad divina, sino crean en todo lo demás, porque en mí hay cumplimiento mesiánico. Ese era el motivo. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la sanidad divina. Creo en la sanidad divina. Creo que el Señor puede hacer un milagro en algunas personas. Platicaba esta mañana con un grupo de hermanos fieles en la fe, fieles al Señor. Y hablábamos acerca de que uno de nosotros estaba con un problema físico y que probablemente iba a ser intervenido quirúrgicamente. Algunas posiciones decían, ore más, hermano, le decían, ore más, para tal vez usted no tiene que ser operado, espere las señales del Señor para no ser operado. En mi caso específico, yo le hice un comentario y le dije, yo he padecido de dos cosas en mi vida, gracias a mi Señor, he sido bastante sano en muchas cosas, pero tuve dos padecimientos. En uno de esos padecimientos que me incapacitaba el dolor, clamé al Señor, pero clamé por varios meses, clamé quizá por más de un año. Y un día, en una reunión de oración en la iglesia, sentí la sanidad divina. Estoy hablando en primera persona, este soy yo, le estoy contando mi testimonio. Sentí que Dios me dijo, hasta aquí llegó tu mal. De hoy en adelante no vas a tener ese dolor. Estamos hablando que esto fue más o menos hace unos 20 años o un poco más. Y puedo testificar que desde ese momento hasta el día de hoy yo no he vuelto a sentir nunca más ese dolor. El Señor me sanó. Hay un propósito en esa sanidad divina. Al Señor le plació tener misericordia de este siervo y decir, te voy a quitar ese dolor para que puedas testificar. Tiene un propósito. El propósito no es hacerme cómoda la vida. El propósito es que yo pueda contar, como lo hice hoy y como lo estoy haciendo con ustedes. ¿Qué sucedió después? Tuve ese otro inconveniente que era un poco menor. Fui al médico, oré. El médico me dijo, efectivamente, creo que vamos a tener que operar. Pero yo dije, bueno, si no es la voluntad de Dios, no vamos a operar. Cuando me fui a hacer los exámenes previos, la persona que me hizo el examen me dijo, mire, usted tiene atrofiado ese músculo, tenemos que operarlo porque si no usted va a perder la movilidad de su brazo, tenemos que hacerlo ya. Y entonces fui siendo avanzado, el Señor no me detuvo, llegué hasta el tiempo de estar en el quirófano, fui operado exitosamente hace 10 años y de ese punto hasta hoy no he tenido ningún otro problema. ¿Qué me dice esto? El Señor sana cuando es su voluntad. Y el Señor nos permite pasar por un proceso de una operación o nos hace pasar un proceso de un tratamiento médico, porque a Él así le place. En medio de ese tratamiento médico veremos la gloria de Dios. En la sanidad divina, por supuesto, veremos la gloria de Dios, porque la sanidad del mal que tenía al principio nadie se la puede explicar. Pero yo tengo la oportunidad de explicarles cuando eso sucede. Le voy a explicar qué pasó. Le voy a explicar que esto es un milagro. Le voy a explicar que usted no tiene explicación porque fue enviado de Dios para su honra, para su gloria y para su alabanza. No porque yo haya querido, no porque yo me lo merezca. Por supuesto que no. Merezco la muerte, merezco el castigo divino. Pero Dios en su misericordia se manifestó. Lo mismo en el otro proceso. Dios no se manifestó con una sanidad, más se manifestó en que en el proceso de terapia, en el proceso de fisioterapia, en el proceso de la operación, pudimos testificar el nombre de Cristo. Entonces, la sanidad divina no es a demanda. La sanidad divina no va a suceder solo porque yo quiero o porque tengo fe. Por eso no estoy a favor de que alguien venga a decir voy a hacer una campaña de sanidad divina y le vamos a clamar al Señor para que venga. Hay diferentes predicadores hoy en día que pueden hacer una cruzada de oración de sanidad.
llenan estadios completos y la gente, igual que la gente que llegó a la casa de Pedro, llegan no necesariamente por la fe, sino por la intención de ser sanos y ver qué pasa. Y si no funciona, entonces voy a ir donde el chamán. Si no funciona, voy a donde el brujo. Si no funciona, voy a donde el doctor. Si no, me tomo unas hierbas, un té de hierbas, lo que sea. La gente va a hacer lo que sea para sanar. Entonces, no necesariamente el estadio lleno que vemos en estas grandes cruzadas es porque la gente se convirtió a Cristo. Es porque está buscando ser sana. Y la gente no va a ser sana en su totalidad. Me encantaría ver algunas estadísticas reales, divinas, o sea, tomadas en el cielo, de la cantidad de personas que son sanadas en estas campañas que se hacen tan famosas porque el pastor tiene el don de sanidad o el evangelista tiene el don de sanidad y él trae personas en sillas de ruedas que se levantan de las sillas y empiezan a caminar, que oyen después de no oír, que ven después de no ver. Pero me gustaría conocer los datos reales de este tipo de campañas. No tenemos derecho, los seres humanos, a utilizar el don y el poder de Dios para hacer una campaña cuando yo quiero hacerla. El Señor sanará cuando quiera sanar. El Señor se manifestará cuando se quiera manifestar, con un propósito predeterminado. Por eso yo no me puedo sentar en este escritorio y abrir la puerta y decir, pasen al frente o pasen aquí a esta oficina todos los que quieran ser sanados porque hoy amanecí con ganas de poder hacer una campaña de sanidad. Voy a quedar en evidencia y en ridículo, voy a quedar en vergüenza porque el don de sanidad es de el Señor y Él lo va a aplicar como Él quiere. Puede ser que de repente nos pusimos de acuerdo para ir a orar por una persona que está en enfermedad y al Señor le plació en ese momento que la persona se levantara de su lecho de enfermo. Pero no quiere decir que yo o el equipo con el que fui tengamos absolutamente nada que ver en esa sanidad. Así que hay que ser muy atentos, hay que estar muy atentos al mal uso de este don que efectivamente existe, que lo he vivido y que he sido testigo de muchos otros que han pasado por ahí y que han sanado milagrosamente y que la ciencia no tiene respuesta al hecho de que cualquiera puede manipular y decir o adjudicarse el uso de este don. Entonces, lo que el Señor anda buscando en medio de la sanidad es una sanidad integral. Es decir, Dios no se queda solo con sanarnos el dolor que tenemos en las articulaciones o que tenemos en los intestinos o el problema del azúcar o el problema de las arritmias. Él quiere que haya una sanidad completa. Él busca eso. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo también, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor quiere que haya una sanidad completa. ¿Le interesa el cuerpo? Sí, pero el cuerpo de todas maneras va a morir. A Él le interesa más que haya una sanidad interna. Estoy seguro que todos los que llegaron a la casa de Pedro terminaron siendo evangelizados y recibieron a Cristo como Señor y Salvador. No así en algunas campañas que ahora se ven que no tiene nada que ver el Señor. Entonces la salud ideal que Dios desea para nosotros es una salud completa. Pero debemos de tener alguna actitud para eso, por supuesto. Tenemos que entender lo que Dios quiere hacer. La actitud de Jesús cuando ve a alguien enfermo es compadecerse del enfermo. ¿Por qué nos enfermamos? Bueno, nos enfermamos porque tenemos vulnerabilidad en nuestro cuerpo hacia la enfermedad, hacia los accidentes, hacia las heridas. Esto, por supuesto, debido al plan truncado del Señor por Adán y Eva en el huerto del Edén, en donde el Señor dijo, bueno, ellos tendrán que terminar, deben morir en algún punto porque es la única manera de que yo los traiga a mi presencia. Ese es el plan B. El plan A era que nosotros permaneciéramos en la presencia de Dios y no morir nunca. Adán y Eva debieron haber sido así, pero no fue así. Y lo que pasó es que ahora debemos morir para ir a la presencia de Dios. Ese es el nuevo procedimiento. Por eso
hay vulnerabilidad en nuestro cuerpo y eventualmente esto tiene que terminar. Hay un desgaste, no solo en nosotros, sino en nuestra ropa. La ropa no dura más de tantos años, se empieza a desgastar con las lavadas, con el uso. Lo mismo sucede con los vehículos, lo mismo sucede con las casas si no se les da mantenimiento, los apartamentos a donde uno vive. Lo mismo sucede con el sofá de la sala, después de usarlo tanto tiempo se va desgastando. Todo eso es así. Hay una ley en este mundo del desgaste. Las circunstancias ajenas a la voluntad del Señor también produce eso. El descuido de nuestra salud también, por supuesto. Hay falta de higiene, hay falta de cuidado en lo que como, hay falta de sueño, todo esto, falta de ejercicio. La exposición a ambientes insanos. No es el deseo de Dios que estemos enfermos y suframos, claro que no es su deseo, pero es parte del proceso que hay aquí. Marcos 1:41 dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero ser limpio, hablando acerca de una de las sanidades de uno de los leprosos. Entonces el Señor quiere que sea limpio, pero también Él maneja la libertad que Él mismo tiene de sanar, porque es el rol de la vida, que nosotros lleguemos a nuestro final. Y tenemos que estar preparados en cualquier momento para ese final. Preparado significa estar a cuentas con el Creador. Entonces, la actitud de fe de Jesús para que Él pueda sanar al enfermo es por creer en su persona como Dios. El enfermo, bueno, lo primero que tiene que hacer uno, si debe calificar o no calificar para ser sanado por el Señor, es creer en la persona de Cristo. Mateo capítulo 9, versículo 22, habla acerca de la mujer del flujo de sangre. Es un pasaje bastante famoso. En la mujer del flujo de sangre iba queriendo perseguir al maestro, estaba pasando cerca de su ciudad, ella tenía un flujo de sangre, dice la escritura que había perdido todo su dinero en médicos, en medicamentos y en cosas, y no había nada que pudiera salvarla o sanarla. Y entonces ella se acercó sin que el Señor lo notara, se tiró al piso y tocó el borde del manto del Señor, porque ella decía, con solo que toque el borde de su manto seré sano. El Señor sintió esto, y dice la escritura, Mateo 9:22, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Pero ¿qué le dijo el Señor? Tu fe te ha salvado, eso fue lo primero. Lo más importante es que nosotros seamos salvos. Parte del proceso de la sanidad divina es el hecho de levantar nuestra fe para aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Lo primero que el Señor hace es, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Has venido aquí y has sido salva porque creíste en mí. Y ahora también te voy a quitar tu mal, para que vivas unos cuantos años, porque eventualmente vas a estar conmigo en la eternidad. Ahora, la invitación, la intercesión, la oración, todas estas cosas nos hacen llegar a Cristo y nos unen en oración. Yo puedo ir a orar por los enfermos, claro que hay que ir a orar por los enfermos, claro que hay que apoyarlos, la palabra de Dios así lo dice, la epístola a Santiago dice que hay que amar a los ancianos de la iglesia, que oren por los enfermos y sus pecados les serán perdonados, dice la escritura, y estos sanarán. No siempre, Dios tendrá la opción, pero la palabra dice, reúnanse y oren. Ya tienen un motivo por el cual acercarse a Dios. Reúnanse y oren, y si es la voluntad de Dios y está dentro de sus planes, Él va a sanar. Recuerdo recién convertido, tenía meses de estar en la iglesia y entramos al ministerio de hombres de la iglesia, y entonces fuimos a orar muy pronto en la iglesia, fuimos a orar por un enfermo. Y me dijeron, acompáñanos. Yo iba de metido, yo iba viendo nada más qué pasaba, no entendía muy bien qué era lo que estaba sucediendo, pero veía a estos hermanos que me habían invitado a orar con un gran fervor, y oraron por ese enfermo. Y yo también me puse a orar por el enfermo, yo no sabía qué estaba pasando, pero oraba por el enfermo. Y nos fuimos de regreso y yo estaba muy emocionado, luego cantamos unas alabanzas y pasamos un gran momento con el enfermo, y en 3 días murió. Entonces mi fe quedó un poco tocada en ese momento, porque yo dije, ¿cómo es esto? Nosotros fuimos con toda nuestra devoción, con todo nuestro ánimo, para que le clamamos al Señor, y el enfermo murió, falleció, llegó a la presencia del Señor. Pero después entendí que no es porque yo quiera que sane, es por la voluntad del Señor, y la voluntad del Señor será cumplida. Yo lo que tengo que hacer es orar por él.
Eso es lo que tenemos que hacer. El Señor hará su maravillosa voluntad. Así que hay que ver la actitud de Jesús cuando ve a personas oprimidas por los demonios también, que es otra enfermedad, pero es una enfermedad del espíritu. El Señor dice en esta porción que estamos estudiando que también sanaba a las personas y liberaba a los demonios. Nos damos cuenta que eso es una grave condición humana. Si el Señor lo incluyó en esto es porque eso sigue pasando. Tanto nos enfermamos como también estamos oprimidos por los demonios, como también Satanás nos quiere destruir. Y es por eso que el Señor llega. ¿Cuáles son las causas de esto? Bueno, las causas es que hemos cometido idolatría, es porque hemos vivido deliberadamente en el pecado, es porque hemos incursionado en el ocultismo, directa o indirectamente, es porque hemos consagrado a nuestros hijos a ídolos o a Satanás, o nos consagraron a nosotros cuando éramos niños, y esto va a producir efectos como pérdida del control de los pensamientos y de la voluntad, control de nuestras emociones a través de Satanás y sus demonios, esclavo arrastrado para hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, entrar en vicios y en cosas extrañas. Experimentamos diferentes personalidades o múltiples personalidades, tenemos unas fuerzas anormales o hablamos con voces anormales. Todo esto es una señal de que estamos enfermos del espíritu, y el Señor es capaz también de podernos liberar de la enfermedad del espíritu. ¿Y cómo? Pues a través de la oración, por supuesto, clamar a Dios como que estuviéramos enfermos de alguna enfermedad seria como el cáncer o cualquier otra. Así tengo que clamar al Señor para ser liberado, para ser sanado en mi parte espiritual. Hechos capítulo 10 versículo 38 dice: como Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que esta es parte del proceso de sanidad que el Señor nos demostró. Es importante entonces que nosotros entendamos que la salvación eterna es primero a través de la fe y luego vendrá, porque ese es el orden que el Señor llevaba en estas sanidades. Él decía, tu fe te ha salvado, ve y sé libre de tu azote, palabras que usaba el Señor. Lo primero que hacía era salvarnos la fe que tenemos de clamar al Señor por misericordia en medio de la enfermedad. Así que la sanidad divina, queridos hermanos y amigos, es de Dios, aplicada a su discreción. Él lo que quiere es que oremos y dependamos de Él. Algunas veces habrá sanidad, otras veces no la habrá. Y al final la sanidad es una extensión de la vida. Vamos a estar un rato más aquí, pero enfermaremos de otra cosa o moriremos de cualquier otra, pero estaremos en la presencia de Dios. La muerte, al final, queridos hermanos y amigos, desde el punto de vista de los seres humanos, puede ser una desgracia, puede ser una mala noticia, pero vista desde los ojos de Dios, es una bendición, es un ascenso para la persona, es finalmente mandarlo a llamar a mi hijo, a mi presencia, que es muchísimo mejor que estar en este mundo con todos sus problemas, con toda la moral deteriorada, con todas las deudas, con todos los dolores. Es mejor estar en la presencia de Dios. No anhelamos morir, pero sí tenemos la seguridad que cuando muramos estaremos en su presencia. Por lo tanto, la sanidad es del Señor. Si usted quiere estar seguro que va a estar en la presencia del Señor cuando le llegue su hora, le invito a que le diga a Cristo que quiere que Él sea el Señor y Salvador de su vida. Es la única manera que la palabra dice en la cual nosotros vamos a asegurarle el perdón de pecados y la vida eterna. Porque cuando llegue la enfermedad probablemente sea muy tarde. Cuando llegue el problema físico o el accidente probablemente sea muy tarde. Es por eso que hoy le invito a que acepte a Cristo como Señor y Salvador. Y que lo haga haciendo una sencilla oración en la cual le puedo acompañar. Diga conmigo: Señor Jesús, reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que he hecho pecados o he cometido pecados. Me arrepiento, perdóname. Reconozco que viniste al mundo y que te colgaron en una cruz. La sangre que derramaste ha servido para limpiarme. Reconozco que resucitaste al tercer día
y que está sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad, gobierna mi vida y ayúdame a estar en tu presencia cuando todo esto termine. En el nombre de Jesús. Amén.